Bueno, damos muchísimas gracias a nuestro Padre por este Shabbat, ya casi culminando de todas estas actividades que hemos tenido y que indudablemente han redundado en bendición, no solamente por el bienestar que nos ocasiona al momento que lo estamos viviendo, sino todo lo que queda. Y eso es lo más hermoso porque tiene un efecto cuando se toma de la mejor manera, que es la de obedecer. Tiene ese efecto que perdura a través del tiempo y, y se fortalece incluso con elementos que contribuyen y que todos en común vienen del Padre, ¿no? Así que bienvenidos una vez más a todos los que están acá en el recinto, nuestra congregación. A todos los que están conectados, un saludo, un abrazo. Y bueno, como siempre, espero que sea de mucha bendición todas las cosas que hemos estado dando, en particular esta lección, esta enseñanza que tenemos ahorita. Vamos a tener una oración para empezar. Te alabamos, Señor, y te damos muchísimas gracias, Padre, por esta bendición que nos otorgas. Gracias por tu palabra, por tus consejos. Gracias por tu espíritu de santidad e indudablemente por tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, que nos abre la puerta, nos da el camino, la senda y toda la condición que viene de tu mano para poder garantizar esa comunión, ese vínculo perfecto entre tu presencia y nosotros. Te pedimos que seas tú el que nos dirija en esta enseñanza, nuestros corazones abiertos, para que podamos recibir de tu parte todo lo que tienes preparado para este tiempo. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Gracias. Podemos tomar asiento. Bueno, esta es la segunda parte de una serie de tres que están referidas al autoengaño y que, como lo decía en la primera entrega, está basado en unos cortos que tiene el señor Miguel Ángel Forero de la organización Un Rudo Despertar, y que tome algunos elementos como base para darles esta enseñanza. En la primera parte nosotros hablamos del autoengaño y fue definido como el más peligroso dentro de la gama de los engaños. Y los engaños dentro de las armas, una de las armas que tiene el enemigo y que le ha dado muy buenos resultados, entre comillas, a través del tiempo, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a seguir hablando del autoengaño, pero de las diferentes voces. Podemos decir, ¿quién toma la vocería del autoengaño para que se perciba en nosotros? Y una vez que tengan los mecanismos que vamos a tratar de estudiar de manera muy superficial con esta enseñanza, puede hacer el efecto tan negativo que hemos visto en algún momento en nuestras vidas. En algún momento en nuestras vidas. Entonces, esta condición es de alerta, es para que estemos apercibidos. Yo coloqué algunos elementos adicionales que no están en la enseñanza original, que tienen que ver con el proceso cognitivo de nuestro cerebro como elementos básicos para conocernos. Y eso no es otra cosa que conocer la creación del Padre y cómo funciona, esta vez desde el punto de vista científico, soportado por las Escrituras. Eso es muy importante que se sepa. Entonces allí está una imagen donde se da una simbología de recibir mensajes de cualquiera de los escenarios que podamos tener. Y para hacer la aclaratoria hay una fuente de esa vocería que puede entrar, que tiene la imagen de una Torá y de unos efectos hebreos que
para muchos pueden sonar muy extraño. Y es que precisamente tenemos que estar muy advertidos porque a veces es importante diferenciar o distinguir elementos que para nosotros, por nuestra fe, puedan ser atractivos y que si no tenemos esas herramientas que en principio nos puede ayudar a distinguir una cosa de la otra, podemos entrar en problemas o confusiones dentro de un escenario de autoengaño. Porque es como dice el dicho por allí, todo lo que brilla no es oro. O todo lo que brilla, sí, lo dije bien. ¿Ah? No, ok, gracias. No todo lo que brilla es oro, o sea que no es garantía. Entonces, esa es una de, de las, vamos a decirlo así, de la eficacia que tiene el autoengaño, es que la persona no se siente que está autoengañada, que está siendo engañada. Porque si el enfermo sabe que tiene una condición de enfermedad, siendo responsable, lo primero que hace es gestionar y ir al médico. Pero si una enfermedad no tiene síntomas, la persona no cree que está enfermo, bueno, no hace ningún arreglo para poder combatir esa enfermedad. Nosotros leímos y vimos de parte del Señor esta mañana esta cita que se encuentra en Jacob o en Santiago capítulo 1, versículo 22, donde dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es un autoengaño. Un engaño a vosotros mismos es un autoengaño. Entonces se ve clarito que una de los antídotos más eficaces, o la base de los antídotos, por decirlo así, para evitar el autoengaño, es precisamente hacer la voluntad del Padre. Pero uno de los elementos que inducen al autoengaño a ser anestesiado por ese autoengaño es oír solamente y conformarnos con ese oír, que no trascienda, como lo vimos esta mañana. Entonces es un equilibrio muy importante porque a la hora de tener esa condición de evaluación y de ver, uno pudiera, como vamos a ver un poquito más adelante, uno pudiera conformarse con esos elementos que para nosotros están dentro de los límites de lo aceptable en nuestra fe y podemos estar siendo engañados y podemos estar tomando comportamientos que se han enquistado en términos de hábitos y de costumbres por muchos años inclusive, y que no hay nada que pueda alarmarnos porque estamos como siendo cauterizados de alguna manera nuestra condición, ¿ok? Nuestra condición. Entonces, yo retomo esta imagen que la utilicé en la primera presentación porque quiero ahondar un poquito en esos elementos. Hay tres cosas que están allí de primera, que es cuando una persona le quitan la visión por intuición o por una lógica natural. Esa persona, si no puede ver, se desespera porque no puede ver, ¿okay? En términos generales. Pero la imagen no refleja eso. La imagen refleja que ciertamente una persona tiene una ceguera y tiene una sonrisa de satisfacción y una expresión de convencimiento de que está todo completo, de que está todo bien. Esa persona no se está dando cuenta en esa pequeña gráfica o en esa pequeña imagen de que está siendo presa de un autoengaño que le está tapando su visión y que en esa condición de ceguera espiritual está bien. Ese es el cuadro más crítico de esta situación de la cual yo estoy hablando. Y de eso precisamente es donde quiero centrarme.
no es la persona que está luchando porque sabe que está autoengañada. Y esa persona que está consciente de que tiene que corregir elementos de engaño en su vida, bueno, buscará los elementos que la misma palabra nos da, los consejos que vienen del cielo para poder corregir su situación. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Esta enseñanza está referida a actitudes o estados de creyentes que están en esa situación de esa figura como ustedes la ven allí. Que eso lo hace mucho más crítico, porque precisamente no se está dando cuenta y desarrolla o pretende desarrollar su relación con el Padre o su vida espiritual bajo esta plataforma. Y eso es imposible hacerlo, porque se va a conseguir en un momento dado con elementos, cuando vengan esas crisis que van a llegar, si es que no han llegado a la persona, de ausencias, de muertes, de demandas, de cualquier tipo de cosas, enseguida va a salir, va a resaltar esa tremenda debilidad que tiene la persona porque está siendo autoengañada. Por lo tanto, surge la pregunta, que pueden ser muchas preguntas dentro de este esquema: ¿cómo puede una persona sentirse segura cuando en realidad está equivocada? Porque ese es, repito, y disculpen que insista tanto, ese es el problema que tiene el autoengaño. El autoengaño es que da una falsa seguridad en la persona y dentro de esa falsa seguridad toma decisiones que están fuera de control, que están fuera de todo el amparo que pudiera tener y que esa persona está esperando, de hecho, por parte del Padre hacia ella. Entonces, desde el punto de vista, digamos, fisiológico, o desde el punto de vista de lo que la ciencia ha estudiado en estos años, se dice que en términos de neurociencia, en los últimos 30 años, los estudios han sido tan avanzados que nunca en la historia se ha avanzado tanto, se han descubierto tanto, se ha investigado tanto de nuestro comportamiento como en estas 30 últimas décadas. Al punto que hay una carrera nueva en las universidades que tienen digamos, los estudios iniciales y que van muy adelantados en estos temas, que se llama la carrera de la conducta humana. Hay carreras universitarias, no sé si a nivel de posgrado o pregrado, que como pudieran decir licenciado en psicología, licenciado en matemática, dice licenciado en conducta humana, o no sé si es doctorado, no sé, pero ya está establecida, en donde recogen todas las ciencias que competen dentro de los factores de la evolución de la persona como parte de esa interacción con su ambiente para poder darle una respuesta científica. Entonces, una de las cosas que se observan, bueno, yo no soy especialista en esto ni pretendo serlo, pero sí hay elementos que son muy evidentes y que cuando lo revisamos a través de la palabra le conseguimos un sentido bien importante. Recuerden que la pregunta que estamos haciendo, voy a leer un poquito atrás: ¿cómo puede una persona sentirse segura cuando en realidad está siendo equivocada? Una persona puede sentirse completamente segura estando equivocada debido a voces, y aquí entra el título de esta enseñanza, a voces que el cerebro toma como atajos. El cerebro selecciona, estoy hablando desde el punto de vista científico, esto está, no lo digo yo, tampoco lo dice la palabra, lo dice la neurociencia estudiando estas cosas.
Entonces dice, el cerebro está diseñado porque no distingue, y eso lo hemos dicho otras veces, entre si la cosa es real o no. El cerebro no tiene esa facultad de distinguir. Por ello es que cuando usted ve un limón, lo está viendo físicamente que lo están rebanando y lo está exprimiendo, usted empieza a salivar, empieza a hacerle, si lo está viendo. Pero igualito, si usted cierra los ojos y se lo imagina, también empieza a salivar. Porque dentro de la condición del cerebro, esa captación, el cerebro no distingue que si está sucediendo en realidad o se lo está imaginando, pero la reacción es la misma. Y de allí entonces hay muchas cosas de las cuales se desprenden a nuestro favor, porque el cerebro igualito trabaja en forma bidireccional y puede ser desarrollado o puede ser aprovechado para nuestro bien, pero esa misma condición o facultad también puede ser para mal. Es decir, aquella persona que se llena de sentimientos negativos tiene unas consecuencias negativas dentro de todo eso. Pero el mismo procedimiento también aplica si se llena de pensamientos, tanto de palabras como de pensamientos positivos, y que va a influir en su biología, en sus reacciones, y sobre todo en su sistema inmunológico. Okay. Y eso se lo digo, amados hermanos, con absoluta propiedad o responsabilidad, porque yo lo viví. Yo lo viví. Y eso para mí es una cosa extraordinaria. Entonces, el cerebro toma esas voces por una condición de practicidad. Porque uno de los elementos que tiene nuestro cerebro y que está diseñado de esa manera desde el punto de vista de científico es que protege la vida. El cerebro, cuando ve un factor que lo toma, él lo lee como algo desconocido, él simplemente se bloquea y busca los mecanismos más rápidos para bloquear esa condición. Si él ve algo que es desconocido, que no lo puede interpretar, enseguida toma todos los elementos que posee y que trabajan con otros organismos del cuerpo para poder bloquear esa cosa. Entonces, en medio de esta condición, hay mucho ruido a nuestro alrededor, hay cosas que nosotros conocemos, otras que no conocemos, que diferenciamos o no diferenciamos, y el cerebro las capta y toma los atajos para reducir o para trabajar con la menor cantidad de energía y para evitar cosas desconocidas. Entonces, toma atajos para procesar la información de forma rápida y sin esfuerzo. Eso es una cosa sorprendente y está comprobado científicamente. ¿Por qué la persona se siente segura estando equivocada? Bueno, porque el cerebro humano prefiere la comodidad de la certeza antes de la incomodidad de la duda. Él trabaja con autopistas que le den seguridad. Si hay un elemento de duda, él lo esquiva. Y no es una cuestión voluntaria. Lo que sí es voluntario es empezar a trabajar con eso, con esas rutas neuronales, para decirle al cerebro, a veces cuando yo digo eso, pareciera que el cerebro va por un lado y la persona va por otro lado, porque es la sensación que da, ¿no? Pero entonces hay que trabajar con eso para decirle, cerebro, esto es para bien de mi vida. Y hay formas de hacerlo. Entonces va digeriendo y toma y se crea un nuevo esquema, que son esas rutas neuronales que todos que hemos conocido y que están leídas por aparatos dentro de todo eso. Tienen que ver con energías, con circuitos de sangre, de oxígeno y cuestiones de energía, pues. Entonces, él prefiere la comodidad de la certeza a la incomodidad de la duda, lo que genera una ilusión de la verdad. Y allí estamos mal, por eso no está viendo la verdad verdadera, sino está viendo una representación de la verdad, que puede ser una ilusión. Esto significa que el cerebro humano elige la supervivencia porque, según la ciencia, insisto, está diseñado para eso, elige la supervivencia
y el ahorro de energía sobre la precisión de los hechos reales. Si le toca precisar si es verdad o es mentira, no se mete con eso. Hay otros mecanismos para hacerlo. No se mete con eso. La incertidumbre se interpreta biológicamente como una amenaza. Cuando hay preguntas que plantearse, el cerebro lo interpreta como una amenaza, lo que empuja al cerebro a adoptar atajos lógicos para recuperar el control rápidamente. Y precisamente estos atajos lógicos son los que se llaman, en neurociencia, sesgos cognitivos. No se asusten con los nombres, por favor. Porque cuando ven que, cuando la persona ve estos términos medio raros, como que se bloquea. Y no quiero que usted se bloquee. Yo no voy a profundizar mucho más de ello porque simplemente es importante que sepamos, por lo menos de lo básico, la parte más básica, cómo funcionamos nosotros para poder saber, mira, yo estoy teniendo estos síntomas, yo estoy teniendo esto y tal, y la palabra me dice esto, y asocia todas estas cosas y usted tiene conocimiento para dominar una situación. Y eso es importante que lo tengamos. El cerebro no lo hicieron neurocientíficos, el cerebro lo hizo el creador de todo el universo y él no se equivoca. Él no se equivoca. Entonces, esos atajos lógicos de los cuales estamos hablando son sesgos cognitivos. Un sesgo simplemente es una información que está mal dirigida, que está, como decimos muchas veces, fuera de pote, que no está enfocada en la verdad, que puede ser media verdad y media mentira. Entonces, esos sesgos cognitivos hay que detectarlos, hay que definirlos, hay que clasificarlos, y eso es muy sencillo, digo yo, para poder trabajar nosotros lo que es el autoengaño. Entonces, fíjense que estamos hablando de elementos sumamente prácticos, pero que están fundamentados en la palabra y lo vamos a ver, lo vamos a revisar. Signos cognitivos principales de los que se han estudiado hasta ahora. Y después de esto, entonces sí vamos a entrar en seis, creo que hay seis elementos o 6 voces, que son sesgos cognitivos, que tenemos que ver. Y más que ver es allí donde estamos, usted que está acá en vivo y los que están escuchando y los que van a escuchar esto en diferido, en la grabación, tenemos que vernos en un espejo, amados. Ver qué es lo que está pasando en mi vida, si yo me parezco un poco a lo que vamos a plantear acá. Porque si es así, se deben prender alarmas y de alguna manera yo estoy sufriendo de un autoengaño en cierta medida. Entonces, estos signos cognitivos principales que son características de esas voces que vamos a ver en la enseñanza, son importantes que los detectemos. El primer sesgo es, este nombre sí se lo puse yo porque me pareció el nombre, el efecto Dunning-Kruger. Eso se llama, para mí, disculpen, eso sí se lo puse yo, el sesgo de la superficialidad. Y eso lo habíamos estudiado nosotros, no desde este punto de vista. ¿Te acuerdas, Datiel, cuando estudiamos a Rangel, que vimos la parte de la superficialidad, que estaba amorochada con la frivolidad? Entonces, este sesgo superficial o de la superficialidad es un sesgo que, sin tener elementos fundamentales que estén bien descritos y que estén filtrados, yo tomo una decisión. Yo tomo un comportamiento. Se describe como esto. Ocurre cuando alguien tiene conocimientos muy limitados, y ese no es el problema. Porque, disculpen la expresión, aquí uno puede decir, bueno, vamos a discriminar entonces la gente, como dicen por allí vulgarmente, bruta. No.
El problema no es que tiene conocimientos limitados por cualquier circunstancia, porque si a mí me ponen a hablar y me ponen a dar una charla no sé, de botánica, para poner el ejemplo, yo llamo a la gente que sepa de eso, porque yo no sé, ahí mis conocimientos son limitados, o de astronautas, o de cosas de esas, o de bioanálisis. Ahí nuestro conocimiento es limitado. El problema entonces no es el conocimiento limitado, sino que carece de la habilidad necesaria para detectar que tengo conocimiento limitado, que soy ignorante del tema. Ese es el problema. Allí entonces se trabaja con ese sesgo superficial. No es el hecho de que yo tenga conocimiento limitado de un tema, sino que yo no tengo la forma de detectar que estoy limitado con eso. Entonces, al parecer, al procesar una información que es superficial por este efecto, la persona cree erróneamente que ha dominado el asunto por completo. Esto está, amados hermanos, científicamente comprobado. El que quiera ahondar un poquito más se mete por internet y ahí hay un mundo completo, pero esta es la parte básica. El segundo son muchos sesgos cognitivos. Aquí estoy colocando solamente 3, que son los que me parecieron más importantes. Es el sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. El cerebro busca, filtra y recuerda activamente la información que apoya sus creencias previas. Es decir, lo que en donde yo estoy convencido, y en este caso, en asuntos de la fe, yo confirmo esto. O sea, mis creencias previas me hacen confirmar esa voz que yo estoy escuchando. Al mismo tiempo, ignora o descarta de forma automática cualquier evidencia que la contradiga. Yo voy a poner un ejemplo que me estoy recordando en este momento. Cuando nosotros estamos comenzando las raíces hebreas, estábamos acá en el local haciendo un servicio. Yo no recuerdo si estaba en la transición de la Santa Cena, no recuerdo, pero fue en los inicios. Pero obviamente teníamos elementos totalmente diferentes a lo que veníamos, con los que veníamos haciendo los servicios. Hubo una hermana que a su vez invitó a otro hermano de otra congregación, de una iglesia evangélica, y se lo trajo para acá. Ese hermano no terminó no terminó el servicio, pues. Él se fue y se fue escandalizado. Y algunos, no sé si todos, y no sé si Datiel se recuerda de eso, nos dimos cuenta. Allí trabajó un sesgo de confirmación. Las creencias previas chocaron con lo que él estaba viendo y ¡pum! Se cerró, el sesgo. Listo. Se cerró. Y pasó con nosotros internamente también, con muchos hermanos. Pasó esa situación. Y algunos nos quedamos aún sin entender muchas cosas, y yo me incluyo, sin embargo no funcionó. En el caso particular de mi persona no funcionó el sesgo, no funcionó eso, sino que me di la oportunidad, muchos rompimos esas creencias previas y es la rotura de esquemas. Eso trabaja de esa manera. Y estoy seguro que ustedes han tenido muchos ejemplos con alguien a su alrededor o ustedes mismos que están dentro de ese sistema. El otro sesgo que también es el sesgo de exceso de confianza, que este es muy popular. Ese es, por ejemplo, la persona que me dice, yo soy altamente espiritual y a mí el enemigo no me va a mover de nada y se siente muy poderoso. Y ustedes saben que es lo que dice la palabra eso. El que se crea que esté firme, párela, mira que no caiga. Esa actitud es un sesgo de exceso de confianza. Es la tendencia generalizada a no subestimar, sino sobreestimar las capacidades propias, el conocimiento disponible y la precisión de los juicios personales por encima de la realidad objetiva. Él está viendo una realidad, en este caso, de este ejemplo específico, que no es lo que es.
En las primeras de cambio, cuando el enemigo le pudiera tender una trampa con la debilidad que él tiene, esa persona cae. Yo tuve hace muchos años un amigo que no sé de su vida, pero en su tiempo yo lo admiraba mucho. Él era, o es, no sé, en realidad pentecostal. Y me tocó porque era un compañero de trabajo y yo estaba muy empezando con las cuestiones de la fe y de la congregación a la iglesia donde asistía. Y yo veía a ese muchacho y dije, "Ah, pero este señor, porque ya era casado, esto es del otro planeta, yo no puedo hacer eso". Y él cuando íbamos a almorzar, eso era un ritual. Levantaba el plato, hacía una oración, una cosa sorprendente. Y, y yo le decía, bueno, y una vez eh, empezando a hablar con él, nos agarramos confianza, y yo le hice una pregunta y le dije, mira, ¿con qué lidiaste tú más de tu vida antigua para llegar a donde estás? Y él me dice, con las mujeres. Pero ya yo dejé exceso de confianza, ya eso es etapa superada. Yo dejé de verlo por muchos años y después supe de él y se divorció precisamente por ser infiel, por un proceso de infidelidad. Entonces, estas cosas son así. Estas cosas se plantean de esa manera y trabajan con lo que, con lo que hemos llamado ese autoengaño. La persona se cree una cosa y en realidad está pasando otra, bajo todas estas aristas. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, ok. Yo llego a un momento en el día que pierdo, no veo la hora, no distingo. Yo sé si... entonces el problema soy yo, porque si Datiel lo ve y claro, él... Bueno, pues entonces la culpa no es de nosotros avisar que esté aquí. La culpa es del punto, de la dirección. Me tiene autoengañado ese... les he conocido esto. Pero fíjense que no es por casualidad, el Moré en la parashá esta mañana hizo mención de los dichos de Yehoshua Mashiach y particularmente de este punto. Y me llamó mucho la atención este comentario que hizo el Moré en referencia a esta nueva herramienta, valiosa herramienta que nosotros tenemos en cuanto a lo que está escrito por parte de nuestro Mesías en Matitiajo 4:4, donde dice, él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. Y nosotros conocemos este texto. Pero lo que me llama la atención con relación al sesgo y a lo que son las trochas o lo que son los elementos que hace el cerebro para tomar una ruta que no es, y ya vamos a vamos a plantear por qué pasa eso, es el comentario que está escrito acá. ¿Por qué es tan importante que Yehoshua haya dicho esto en este momento? Yo no alteré esto, está exactamente como está, lo corté sí. Dice, el maestro nos estaba enseñando con el ejemplo, cómo debe defenderse un creyente ante la adversidad. Y subrayo este punto porque es el que estoy planteando. Es un momento, en su momento de mayor vulnerabilidad física, y eso es una parte que nosotros tenemos que saber. No nos podemos creer, yo voy a resistir todo lo que me venga. No, estás pasando una vulnerabilidad que en este momento es física, porque hay un proceso de ayuno que es muy, muy demandante. En ese momento no buscó un atajo, y ahí está el punto. No buscó ese sesgo que es tan dañino, sino confió en sus propias fuerzas, ni confió en sus propias fuerzas humanas, usó la palabra escrita del Creador como escudo y guía. Y este es el punto. Este es el punto de combatir el autoengaño. Una vez que nosotros podamos distinguir que estamos fuera
de pote, como decir, hay un dicho que no lo voy a, que estamos fuera, entonces es tomar la rienda. Dice, ¿cuál es la forma que lo hizo? Usó la palabra escrita del Creador como escudo y guía. Estas dos palabras son importantísimas porque el escudo me protege, la palabra me protege, pero no solamente me protege, me guía, que son dos cosas diferentes, se complementan unas con la otra. O sea, es como el jugador de béisbol, que es importante que esté a la ofensiva, pero también tiene que estar a la defensiva. A la defensiva para no dejarse meter carrera y a la ofensiva para batear y meter. Esa bidireccionalidad tiene que estar en nosotros. Y eso nos lo proporciona la palabra. Es decir, como escudo nos protege del enemigo, pero la misma palabra nos guía para tomar las mejores decisiones y seguir caminando el camino cubiertos, protegidos. Nos demostró que la obediencia y la fidelidad a la instrucción celestial están por encima de cualquier urgencia o comodidad material, están por encima de cualquier atajo, están por encima de cualquier sesgo que nos puede alimentar un autoengaño. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Sí? Ok. A diario, esta es una realidad. Porque ni que estuviéramos con los monjes tibetanos aislados, en este caso en Agualinda, sin ninguna conexión por internet. A diario estamos siendo sometidos a información que intentan moldearnos sin que lo notemos. Y yo subrayo sin que lo notemos. Y ese bombardeo es diario por diferentes medios. Estamos sometidos a ese bombardeo. Bueno, continuamos entonces pidiendo disculpas porque no tenemos la electricidad. Sin embargo, vamos a seguir por las mismas herramientas que el Señor nos ha provisto dentro de este tema. Entonces, estamos en la lámina número 8 de la serie El autoengaño, en este caso, sus voces. Y hacíamos el comentario que a diario estamos siendo sometidos a información que intenta moldearnos, o sea, intenta direccionar nuestras decisiones. Y lo más dañino que es esto, lo más peligroso, es que eso pasa sin que lo notemos, sin darnos cuenta de que eso se está procesando en nuestra mente. Entonces, hay como una serie de nuestra conciencia se va anestesiando, se va adormeciendo. Esa condición espiritual de discernimiento y de alertas se va opacando por la cultura moderna, filosofía o generadores de pensamiento, por no decir generadores de contenido, aspectos psicológicos, los mismos sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos que construyen o donde se derivan voces que lentamente pueden estar trabajando en nosotros. Y el efecto de ello es muy notable. Podamos, desde el punto de vista espiritual, estar caminando por sendas sumamente peligrosas sin darnos cuenta. Estamos tan distraídos, en este caso tan autoengañados, que no nos damos cuenta de las alertas, de todas las alarmas espiritualmente que se pueden estar encendiendo. Y lo más triste es que nos damos cuenta de que estamos tomando estas rutas o estas decisiones, y nos damos cuenta cuando los efectos o las consecuencias ya han sido nefastas, han tenido malas consecuencias. Por eso es un tema de cuidado lo que tenemos delante de nuestros ojos. Hay 6 voces que yo quería especificar cada una de manera un poco detallada, que van a funcionar, como lo decía hace ratito, como un tema de alerta para nosotros. Es un tema de autorrevisión, porque al final, al cabo, el Padre nos ha dado una herramienta tan importante que está enmarcada dentro de la hipodedut, dentro de la oración íntima con el Señor,
que lo que podemos llamar ese autoescaneo espiritual para ver cómo estamos. Y eh, dentro de todo ese esquema o esas voces, hay esta primera que es muy popular, es muy normal y no respeta edades, fe, no respeta nada, que son los sentimientos, lo que sentimos. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque los sentimientos no es que sean malos y tampoco es imposible decir yo me voy a sacar estos sentimientos de mi cabeza, de mi vida. Señor, ayúdame a sacarlos porque eso no va a suceder. Los sentimientos son inherentes a la vida misma del ser humano, a la funcionalidad del ser humano. Están allí por algo. Lo que está malo es que no nos dejemos gobernar por ellos, porque son muy mal consejeros. En cuanto a que la verdad, dentro de ese marco de autoengaño, la vemos como que está definida por lo que sentimos. Si nos sentimos bien, si nos sentimos a gusto, está aprobado por el Padre y es una verdad. Y eso es peligroso. La evidencia que tenemos o que podamos tener de una verdad no necesariamente es porque lo que estamos sintiendo me cae bien, me siento bien. Puede ser que coincida, pero hay que tener mucho cuidado, porque puedo estar autoengañado y yo me siento bien. ¿Cuál es el peligro? El sentimiento se convierte en autoridad. Incluso el sentimiento desplaza al Padre. Vuelvo a decir, sin darnos cuenta. El sentimiento se convierte en autoridad y juez supremo, por encima de la instrucción bíblica, por encima de la revelación. Por eso es que el Padre al mismo tiempo nos da precisamente la herramienta que es esa autoevaluación, esa hipodedut, esa introspección, para ver, Señor, lo que estoy sintiendo, ¿viene de ti o no viene de ti? ¿Me siento bien? ¿Es confortable para mí? Pero yo quiero saber si esto es de ti. Entonces, hay formas de hacerlo. Esta es una de las primeras alarmas o una de las primeras voces que tenemos que tomar muy en cuenta. Dice Misled, capítulo 28, versículo 26, el que confía en su propio corazón es un necio. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda en sabiduría será librado. Entonces, estamos hablando de términos de esclavitud. Estamos hablando en términos de ser prisionero del autoengaño, que nosotros mismos nos los hemos impuesto, insisto, sin darnos cuenta, porque ese es el grave peligro de eso. ¿Alguna pregunta sobre esta voz? Bien, la segunda es lo que se llama el sesgo de confirmación, que lo vimos en las láminas anteriores. Y el instrumento que ya se ha normalizado para esta voz que se llama sesgo de confirmación son las redes sociales. Son las redes sociales. ¿Qué sucede o cómo funciona de forma muy básica? Que esto produce un eco. Solo escuchamos lo que creemos. Vamos a ver, y ustedes saben cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. Allí le va a ser colocado, por esos mismos algoritmos, lo que usted quiere escuchar. Nunca lo van a confrontar. Nunca le van a decir esto está malo, sino simplemente le va a dar el alimento que a usted le gusta. Y en cuanto más ese algoritmo percibe la línea de escogencia que usted tenga, por ahí le va a zumbar. Y va a enraizar muy peligrosamente o alimentar ese autoengaño, haciendo creer que eso está correcto. La influencia, solo escuchamos a los que coinciden con nosotros, con el argumento de que todos lo hacen.
de que hay una gran mayoría que hace lo que está informando esa persona o esa línea de pensamiento o esas voces, y además de eso todos toman esa conducta. Y, y- y hay un fenómeno que se está viendo, que los especialistas en esto están sumamente preocupados y asombrados incluso, que este sesgo de confirmación basado en las redes sociales está desplazando la ciencia médica, está desplazando lo que son disciplinas que por años de cualquiera de las materias que uno ve en la universidad, etcétera, pero lo más impactante, que está desplazando la fe, la creencia y la forma como debemos nosotros llegar al Señor, siendo autoengañados. El resultado queda entonces una autocrítica anulada, y eso es muy, muy letal. Mi capacidad de autocriticar, de autoexaminarme, se está siendo pues, condicionada, por no decir eliminada de mi vida, por la aprobación masiva. Todo el mundo aprueba X cosa y yo no me voy a quedar afuera. Y entonces me meto por esa vía, por ese carril. Ese sesgo de confirmación es muy, pero muy peligroso. Y eso es constante en nuestra vida, constante. Hay algunos países que desde el punto de vista legal han prohibido de una hasta cierta edad, que 18, 16, etcétera, que los jóvenes tengan acceso a estas redes sociales. Pero eso es muy complicado. Yo creo que si cada uno de nosotros, y en este caso los padres que tienen hijos, no ponen esos controles, de alguna manera esto puede hacer más, más peligroso en nuestras vidas, y sobre todo en la relación con el padre. Yo no dudo de que estos instrumentos sean tomados con su mejor uso. Nosotros hacemos uso de ellos. Pero es un arma de doble filo. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Dice Shemot 23:2, no seguirás a la mayoría para hacer mal. Y esto es lo que estamos viendo. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. ¿Alguna pregunta sobre esto? Llegamos a la tercera voz, que es el Mesías comodín. Y esta frase pareciera muy fuerte, ¿no? Porque suena como insulto, pero es para que nos entendamos. Se trata de que el Mesías se percibe o lo tomamos como solamente para que nos consuele, pero sin que nos imponga ninguna condición. Como un facilitador de mis pretensiones, de mis sueños, de mis querencias. Como un cheque en blanco, como un elemento que, que, que es autoridad, que es todo, pero que se adapta a lo que yo soy. Eso es lo que se pretende con esta voz. ¿Dónde está el engaño? Que buscamos gracia y misericordia, pero sin transformación. Yo no me veo involucrado, porque yo estoy muy cómodo con lo que yo soy. Y que buscamos amor, una relación buena con el Padre y con el prójimo incluso, pero sin disciplina. Entonces, imagínense tremenda, y con eso yo me siento bien. Con eso no, yo estoy bien. Pero hemos tomado la relación de nosotros con el Padre, y en este caso con el Mesías, a mi favor. Ese es mi comodín. Entonces, quedamos a la intemperie, o sea, quedamos altamente vulnerables. Porque esa condición espiritualmente nos hace sentir seguros. Porque bueno, Él entiende mis debilidades, Él entiende cómo soy,
y por lo tanto no me demanda transformación y yo sigo con mi vida tal y cual. Mire, y esto yo se lo digo con mucho dolor porque aquí hay hermanos que tienen muchos más años que yo dentro de la fe, pero pueden dar el mismo testimonio. Hemos visto hermanos desde 20, 30, 40 años que son los mismos hermanos siempre, no tienen transformación, son los mismos. Y claro, hay una alta dosis de autoengaño y de conformismo, de sentirse bien, de confort. Y eso es altamente peligroso. El creyente que no vea, que no busque la transformación de su vida, porque nadie es perfecto, además la palabra dice claramente que todos somos pecadores, está siendo autoengañado. No, yo estoy bien así, yo no necesito más, yo tengo mi iglesia, mi pastor, todo está bien, mis hermanos, y pasan 1, 2, 10, 20, 30 años y no hay transformación. ¿Por qué pasa esto? Dice Yohanan 15:10, si guardáis mis mandamientos, entonces esa es la demanda. Si, ese es el condicionante, guardáis mis mandamientos, es la condición del Padre, permanecéis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos, y ahí está el ejemplo de mi Padre, y permanezco en su amor. Dice Yohanan 14:15 y 21, si me amáis, si dices que me amas, debes guardar mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. O sea, esto es muy, muy, muy claro. Pero el asunto, insisto, en que hemos tergiversado todo esto, hemos tomado y pretendemos y lo creemos, o lo creen algunos, que amo al Padre, Él me ama a mí, amo al prójimo, ellos me aman a mí, pero yo no cumplo los mandamientos. Yo no me adapto a sus demandas. Yo no busco ser obediente. Entonces, allá hay una situación que hay que corregir. Número 4, el humanismo. Y ese humanismo viene en secuencias. Esto es, en algunas organizaciones es muy normal y se defiende a capa y espada como una condición como de altura suprema. Y eso es sumamente peligroso porque el centro es el ser humano. Yo no dudo de eso en términos de vida y que el factor del amor, la misericordia y la justicia del Padre precisamente eso es por nosotros, seres humanos. Pero de allí a pretender que por buscar o defender un humanismo desplacemos al Señor, eso es otra cosa. El ser humano es bueno por naturaleza, eso es lo que muchos dentro de ese sesgo pretenden. El problema no es el ser humano porque inherentemente él es bueno. El problema está afuera, el problema es externo. Claro, eso tiene un impacto. Es exactamente, se ve. ¿Tienes audio, no? Me disculpa un poquito, pero me estoy... Entonces, eso tiene un impacto que no lo podemos disimular o no podemos evitar, porque el ser humano está hecho, como lo hemos defendido y lo hemos dicho, por el Padre y somos hechos a imagen y semejanza, pero hay un problema de desobediencia, hay una situación de expulsión en el cual hay que revertir, hay que hacer un retorno, hay que hacer una techubá, hay un proceso de transformación para poder llegar a esos términos. Adelante, More. Ajá, que decía con respecto a este punto de que el ser humano es bueno y el problema es externo, lo vemos a nivel religioso. Sí. Con respecto a la figura del diablo, donde llegamos a pensar que el culpable de todo es el diablo y que bueno, nosotros no tenemos culpa ni responsabilidad. Exactamente.
Bueno, y gracias por el comentario. Y ahí está el problema. ¿Cuál es el impacto? Al eliminar la inclinación al mal, dejamos de vigilar nuestras vidas porque el problema no está en mí. Por lo tanto, yo no me voy a vigilar. Y fíjense hacia dónde estamos yendo. Entonces, bajamos la guardia, espiritualmente hablando, y dejamos de pedirle al Padre, entre otras cosas, que nos examine. Porque yo estoy bien. El problema está afuera. Y estoy siendo autoengañado. Mi voz está siendo sesgada. Y obviamente eso influye en mi comportamiento, en mi reacción. Y lejos de transformarme, incluso no es que voy a ser transformado, incluso es que me estoy yendo por un despeñadero, espiritualmente hablando. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso, porque estamos hablando, amados, con esto, porque este mensaje no es para gente que se sabe, que está consciente de que está en malos pasos, de que tiene que corregir porque tiene una condición de vicios, incluso ocultos, comportamientos, etc. Ese es otro tema. Aquí estamos hablando dentro del mundo de creyentes, de personas que muchas veces están inoculadas, están evitando todas estas cosas y están creyendo que están haciendo bien. Berechit 8:21 dice, y percibió Adonai el aroma aplacador y dijo Adonai en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala. La inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Teilín 139, 23 y 24. Entonces está ese escaneo. Escudriñame, eso es valiosísimo. Escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Con eso yo estoy evitando esa condición de echarle la culpa a los que están fuera y yo estoy bien y no me vigilo. Y ustedes saben que el escalón de la vigilancia es el básico dentro de esa escalera que hemos visto acá de Ranjal. Porque si no hay vigilancia, no hay corrección, no hay diligencia. Y si no hay diligencia, no hay otro montón de cosas que matan más arriba. Entonces estamos matando, cercenando, asesinando toda esa oportunidad que el Señor nos da para poder iniciar esa transformación y poder seguir cumpliendo con las cosas del Padre. Escudríllame, Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es una terapia infalible. Esto que está acá, Teilín 139, 23 y 24, es una cosa que es, bueno, dentro de todo este esquema del autoengaño, eso es infalible, que tenemos que atesorar. Número 5, la normalización del mal por exposición continua. El señor colocaba un ejemplo que es muy válido y él decía, el señor Forero, que esto se ve mucho cuando una persona se muda al lado de una línea de ferrocarril o de tren y los primeros días esa persona no duerme. Al segundo día tampoco duerme, al tercero, pero ya después pasa el fin de semana, la segunda semana, ni siente que el tren pasó o no pasó. A lo mejor pasa cada media hora y así trabaja la normalización. Sí. Como el ventilador ese que... Es así. Se ha normalizado la captación, en ese caso, de ese ruido, esa cosa, y el cerebro se ha acostumbrado. Dentro de su ser se ha normalizado por la exposición continua. Que a lo mejor usted no le gusta... voy a poner un ejemplo por si acaso, para no caer en ofensas, porque no es mi... Pero voy a poner mi ejemplo. Cuando yo estaba estudiando bachillerato, y a lo mejor usted se ha reflejado en eso. No me diga cuándo fue eso fue hace algún tiempo. Allá en el Liceo Raúl Cuenca en Ciudad Ojeda, ustedes saben que en ese momento de juventud está, bueno, en su máxima expresión, desfilan
por nuestros ojos, los ojos de nuestros jóvenes, todos los vicios habidos y por haber. En aquel momento. Ahorita eso ni se mide, pues. Y entonces, el bendito, entre comillas, cigarrillo. Vamos a fumar. Y yo, claro, vamos a fumar, dale pues, porque todo el mundo lo hacía. Cuando yo empecé a fumar, o intenté fumar, y empecé a toser, y yo dije, ustedes están locos. ¿Cómo pretenden que yo huela a humo eso, que me dé tos, y que de paso tengo que pagar por eso? Eso es una locura. Eso fue mi posición, sin tener un tema de nada de fe, ni religión, ni nada. Entonces, pero si yo empiezo y ya el segundo día me pongo otro, esa condición como frontera, como escudo, se va debilitando. Y eso es lo que pasa con el vicio, se normaliza el mal. ¿Por qué? Porque eso trabaja como el susurro. Y hay condiciones internas y aún externas donde muchas veces me dicen, no es para tanto, chico. No, ¿te vas a milanar por eso? No, eso no es para tanto. O los tiempos han cambiado. Eso era antes, que eso estaba prohibido. Ahora no, ahora todo el mundo lo hace. La otra expresión dentro de muchos es que tú eres legalista. Después que te metiste evangélico, porque esa es entonces estás con eso y tal. Entonces, cualquier cúmulo de argumentos que vienen desde afuera, entendidos como esa normalización, si todo el mundo lo hace, si esto es lo que está de moda, viene como una voz y que alimenta precisamente el autoengaño. Y entonces yo estoy confortable porque yo estoy aceptado dentro de un círculo de amistades, yo soy el chévere, yo soy bien, me aceptan y no me repudian, no me hacen bullying, etcétera, etcétera, etcétera. La consecuencia, la conciencia se cauteriza, así como el ruido, por allá, el ruido del tren, que ya no lo sentimos. Llega un momento en que ya sigue el tren pasando y ya puedo dormir bien, que la primera vez no fue de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una cauterización, así se dice, cauterización de la conciencia, Por cierto, la conciencia se escribe con S o sin S y las dos son válidas. Solo que la conciencia sin S, esto no lo sabía yo, lo estaba investigando por una nota al margen, tiene que ver con la moral, etimológicamente hablando. La otra conciencia tiene que ver con algo más pues, de estar, ¿cómo se llama? Más técnico. Una nota al margen por si acaso. Ahí quería decir algo, entonces necesito un micrófono por allá. Ajá. Bueno, aquí lo que hay que hablar parejo, pero está bueno. Adelante, hermanito. Chava Chalón a Chava Chalón. todos. Quería dar un pequeño mini testimonio de mí, de la parte de la normalización del mal. Yo he tenido una lucha que es con la música, ya que siendo joven me codeo con muchos jóvenes, tanto cuando estaba en el liceo como en la universidad. ¿Merengue o cumbia? Entonces, yo tenía un cantante favorito que yo creo que la mayoría de los que me conocen saben quién es. Y el Señor me mandó una revelación de que ese cantante no era bueno. O sea, yo quería hacerme la vista gorda de que sí era, pero no. Estabas autoengañada, en otras palabras. Sí. Entonces, hasta que el Señor me reveló que no me estaba edificando para nada y no estaba progresando ni estaba ayudándome en mi vida espiritual. Entonces, yo borré todo. Eso. De golpe, todo. Borré todas las canciones, borré de todos los artistas que yo escuchaba y tanto de ese. Y empecé a escuchar otro tipo de canciones, alabanza, de aquí de la congregación, que ya me las sé todas ya. Y bueno. Porque tú eres danzora, no eres cantora. Y Baruch Hashem, ya todo ha ido mejorando. Es un proceso de transformación. Amén. Que muchos de nosotros hemos podido pasar. Y por la parte de la exposición, hoy en día se da mucho las ideologías o las teologías de que uno tiene que ser su propio Dios, por así decirlo. Lo que uno cree siempre está bien y cuando se trata del Señor es aborrecido totalmente. Sí.
sea, es una cosa que es asombrosa. Cosas que antes se tenían como más cautela, ahora hoy en día es como lo normal, como dice aquí, que no es para tanto. Cuando son cosas que realmente nos llevan a la perdición. Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso reviste valentía, convicción. Y no es que dejemos de hacer porque como tenemos el apego, en este caso a la música, la cosa y tal, pero tomamos una decisión tajante en aras de querer ser transformado y darme cuenta de eso. Para terminar esta parte de la normalización del mal, esto es tan letal que da una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque el patrón de lo bueno no lo estamos tomando precisamente de la voz autorizada, que es el Señor a través de la palabra, sino que lo vemos en el sistema. Porque nos contrastamos y decimos, bueno, pero yo no me veo tan mal dentro de ese esquema que se ve en los medios, que se ve en las redes. Hay personas peores que yo. Y entonces, listo, pasa, se normaliza. Y resulta que delante de los ojos del Señor estamos muy lejos y no nos estamos dando cuenta. Y dice Isaías 5:20, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Esto es una expresión de autoengaño, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es una cita que hemos leído muchas veces. Y el sexto, que es también muy peligroso, es el servicio sin propósito. Yo les voy a dar un testimonio cortito porque me pasó. Cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, en el Rey que Viene, hace también unos cuantos años, yo tenía una convivencia, por no decir una conchupancia, con los jóvenes que estaban en esa congregación, en esa iglesia. Yo me sentía sumamente identificado con ellos. Y yo recuerdo que allí se hacían muchas campañas y de vez en cuando traían a expositores o a predicadores fuera de Venezuela. Vino un colombiano, vino un argentino, muy buenos. Y yo en esas campañas me anotaba y andaba para arriba y para abajo con ellos. Pero no había convicción en mí, simplemente porque me gustaba, porque como yo no, mi condición, no me gustaban los bailes, no porque cuestiones religiosas ni de fe, sino simplemente porque no se sentía a gusto. No me gustaba fumar, no me gustaba beber, me gustaba era echar broma. No me digas que se está teniendo, no. Entonces, eso, y con ese ambiente de ellos lo conseguí. Pero de ahí para adelante yo no quería más compromiso con nadie. Y prestaba un servicio sin propósito. Yo servía al Señor sin propósito. Fíjense lo peligroso que es esto. O sea, no es que vamos a servir al Señor, es que vamos a servirlo con un propósito definido. Porque nos estamos involucrando por fuera, pero la pregunta es, ¿estamos siendo transformados por dentro? Otra vez. Entonces, ¿cuál es la trampa? Estoy haciendo cosas para el reino y mi corazón está bien. Digo, eso es lo que estoy bien, estoy con mis amigos, estoy haciendo lo que me dice el pastor, estoy haciendo esto, estoy en línea con eso, entonces todo está bien. Yo no tengo nada que transformar, no tengo nada que corregir. ¿Ok? ¿Cuál es el engaño? El sustituir el hacer por ser. Perdón, lo digo al revés. El hacer sustituye al ser. Entonces invertimos la prioridad. Todo este sistema trabaja para que usted haga. Y después que usted haga, es que va a hacer. Entonces, yo no quiero que ustedes me malinterpreten esto que voy a decir. Trabajamos para ser un buen profesional,
para hacer esto, para poner un cargo, para tener una buena casa, para todo esto. Pero mi ser está incluso después de terminar toda esa carrera, está agotado, está cansado y lo que es peor, está lejos del Señor, no lo he buscado. No he trabajado en mi ser. Entonces, esas condiciones de prioridades las hemos tergiversado. Cuando la palabra me dice que es al revés, yo voy a trabajar primero en mi ser y después por lo que yo soy, siendo transformado, es que yo voy a hacer. Es al revés. Y esto es importante que lo tengamos presente, sobre todo los que estamos sirviendo al Señor con una altísima responsabilidad. Que lo tengamos muy, pero muy claro. Una oportunidad, acá en la congregación, nosotros estábamos haciendo una obra de evangelística, y hubo un momento que en esta misma sala, yo les dije, porque todo el mundo estaba enfocado en la mejor puesta en escena, en todos los detalles del vestuario y todo, y yo percibí que la cosa se estaba desviando del propósito inicial por el cual el Señor nos estaba colocando ahí para hacer esa obra. Y yo, con la escasa revelación que tenía en alguna fase de esto, les dije, miren, tienen que tener mucho cuidado. Recuerden el propósito por el cual estamos aquí. Es importante que nosotros que memoricemos los textos, que tengamos la mejor actitud, toda la técnica del teatro y todo eso, porque eso es bueno. Pero que nunca se nos olvide el propósito por el cual, que son las almas que van a ir para allá. Entonces, hay que colocarse bien, porque podemos estar sumamente satisfechos con el trabajo, con el servicio, pero estamos fuera del propósito del Padre. Hay una advertencia que es apartado de mí, Matitiahu 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, no profetizamos usando tu nombre, y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Es decir, no prestamos un buen servicio. Yo estoy convencido de eso, y por eso yo reclamo mi derecho delante del Señor, pudiera ser el caso. Pero se consigue, el 23 dice, pero entonces les diré, en su propia cara, nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley o de la Torá. Esto es exactamente lo que es el servicio sin propósito. Bien, en resumen, amados hermanos, estas voces, que fueron 6, tienen un objetivo común: silenciar la voz de Adonai. Silenciar la voz de Adonai. Nos alejan de la verdad y adormecen la conciencia. Nos da una falsa sensación de seguridad. Por eso es que es autoengaño. Yo no me estoy dando cuenta. Y por lo tanto nos hacen creer que la ausencia de conflictos externos significa la aprobación interna delante del Padre. Como yo estoy bien, como yo no tengo rollo con nadie, como esto está aprobado incluso por muchos, entonces yo no veo conflictos y pierdo un escudo maravilloso. Pierdo la oportunidad de crecer y de corregir las verdaderas fallas. Es decir, estamos transitando un puente de papel sobre un abismo que es real. Solo la Escritura y la guía del Espíritu de Santidad puede darnos seguridad real. Verdad. ¿Y cuál es la seguridad real? Verdad en el corazón y transformación en nuestras vidas. De hecho, estas últimas palabras son la base de lo que se conoce como ese nuevo pacto. Sembraré esa verdad en tu corazón. La haré tan cerca que donde quiera que vayas, tienes que llevártela. ¿Okay? Verdad en el corazón y transformación en nuestras vidas. Una seguridad verdadera entonces nace, en primer lugar, de un corazón examinado. Y repito, cuando hay una condición de autoengaño, lo primero que tenemos que hacer es revisarnos, muy sinceramente delante del Padre, delante del Señor. Corazón examinado.
Eso lleva a una vida transformada e indudablemente una aprobación de nuestro Padre. Como dice Teilín 139, 23, 24, escudríllame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, no en el camino de papel. Amén. Bueno, sean bendecidos todos, amados, que estos pequeños, consejos, pudiéramos decir así, sean de mucho provecho para nosotros, que nos analicemos, que nos lo revisemos y que pudiéramos entonces darnos la oportunidad de seguir creciendo de verdad, ahora más que nunca. Bien, bueno, bendiciones para todos y shalom.